El mejor poema de amor no se ha escrito todavía. Los intentos de otros años tienen las semillas podridas. El verdadero poema de amor está escondido en el misterio. Que el amor se quede sin palabras, para que se limpie el sentimiento y quede la esperanza. Mientras, antipoemas de amor para las desilusiones venideras. Tristeza tem sempre uma esperança, tristeza tem sempre uma esperança de dia não ser mais triste, não. Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida. Bienvenida, Joana, te agradezco haber aceptado la invitación para esta segunda emisión. Más que nada, este proyecto tiene el fin de disipar inquietudes teóricas y prácticas sobre este fascinante género de la literatura que es la poesía. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es para Joana la literatura? Es lo mismo que si le preguntaras qué es para un niño un dulce, ¿no? Literatura es lo que la gente comúnmente, o lo que la ciencia ha denominado el compendio de textos que son canónicamente bellos o aceptablemente leíbles por una comunidad más o menos amplia o universal, ¿no? Obras que perduran a través del tiempo y que a través del tiempo se siguen considerando importantes como portadoras de un mensaje significativo, ¿no? Eso a grandes rasgos, ¿no? Y vaya, a nivel más personal, creo que es un concepto tan abarcador que es bien difícil de definir y de así, y cuando lo estás definiendo lo estás limitando. Entonces, lo único que puedo decir es que literatura será para ti o para mí o para cualquiera que se acerque a ella lo que les llegue, o lo que haga un acercamiento con el lector, lo que al lector le diga algo y le deje un mensaje significativo, ¿no? Ok, gracias, Joana. ¿Qué es poesía? Poesía es una búsqueda, un intento de encontrar belleza, ¿no? Decía María Zambrano que el poeta, en lugar, a diferencia del filósofo, busca, o más bien encuentra hallazgos bellos en el entorno, más que una realidad concreta, concisa y con un nombre y apellido concretos, busca más allá la belleza en las palabras y en la realidad, ¿no? Yo creo que la poesía incide en la realidad de una manera concreta a través del poema, y sin embargo creo que la poesía va más allá de lo que nosotros concebimos como el género poético, ¿no? La poesía se puede encontrar en el arte en general, ¿no? Y más bien podríamos decir que el arte en general podría ser poético. La poesía es tal vez un hallazgo, pero más bien es una experiencia, ¿no? Cada quien, como pasa con la literatura en general, cada quien tiene una experiencia de la poesía, ¿no? Podemos haber personas que nos acercamos más a la poesía y que nos llama por naturaleza más el género, y hay otras que no comulgan con él ni aunque los obligues, ¿no? Es una afinidad natural que tiene que ver mucho con lo que te dicen, ¿no? Lo que encuentras en ese género, pero más allá de todo, yo creo que la poesía es una experiencia y que es una búsqueda constante, ¿no? Vamos desmembrando a la poesía. ¿Cuáles son estas características que estructuran un poema? Pues mira, la crítica diría que un poema tiene que tener rima, métrica, toda esta definición que hace la crítica sobre lo que tiene que el deber ser de un poema, y que se ha labrado a través de la historia por lo que otros han hecho, han escrito, por lo que las escuelas poéticas han definido, ¿no? Entonces, yo creo que los elementos más importantes vendrían a ser los que la persona que está escribiendo pretenda elegir, ¿no?
Es decir, tienes un campo amplio que incluye rima, que incluye ritmo, que incluye métrica, que incluye tropos, que incluye un montón de recursos técnicos que finalmente vienen a darnos armas para agarrar de todo ese campo amplio para que la persona que quiere escribir poesía elija qué de todo sirva para dar un mensaje lo más poético que se pueda, ¿no? Por ahí un maestro decía que hay que buscar la manera más poética de decir las cosas. No necesariamente es como decir yo voy a escribir el poema del universo, sino que va a cambiar el universo, sino buscar la manera más poética de decir una misma cosa, ¿no? ¿Puedes hablarnos brevemente sobre los géneros poéticos? ¿Hay subgéneros, géneros poéticos? ¿Cómo lo hay en el cuento? Pues no sé si te refieres a sonetos. Sí, exactamente. Ok. Pues yo creo que a través, los tiempos requieren, cada contexto requiere o utiliza una estrofa o una composición específica, ¿no? Por ejemplo, en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, el estudio epigramático, porque ahora es muy poco utilizado, muy poco conocido, o el himno, son de acuerdo a la época, va variando el uso de estos géneros o subgéneros, ¿no? De hecho, fue Aristóteles el que dividió a la poesía en lírica, épica y dramática, ¿no? Y finalmente de esas tres grandes vertientes se desprende todo lo demás y no podemos definir nada, parece, sin recurrir a los clásicos, ¿no? Y a los griegos, ¿no? Entonces ellos que lo han definido todo, nos sentaron esas tres grandes vertientes, y lo que sí habría que recabar y recalcar es que la poesía hasta ahorita, sea culta, sea popular, sea como sea, finalmente sigue emparentada con la lírica, ¿no? Con esta tradición antigua de la Grecia clásica de cantar, ¿no? Para versar, o versar, que es lo mismo que cantar, como sinónimos, y acompañados como se hacía antes de una lira, ¿no? De un instrumento de cuerdas. Entonces, creo que ese es el concepto que predomina aún hoy, ¿no? O lo que se digamos es más palpable, ¿no? Pero de ahí hasta llegar a nuestros días, y me di un salto cuántico de Grecia hasta hoy, pero lo que quiero recuperar es que finalmente cada época va recuperando lo que le plazca, ¿no? Entonces, tanto las vanguardias lo hicieron, lo hizo el romanticismo. Cada época es distinta, y ahora, digamos, podemos decir que hoy yo creo que no hay una composición, una estrofa predominante. Tal vez desde el verso libre, pues todos hemos sido demasiado liberales y nos hemos descarriado demasiado, ¿no? Y hemos sido irresponsables, es la verdad, ¿no? No tenemos el conocimiento métrico oficial que se debería para enfrentarse a un género como la poesía, que requiere escritorio, requiere leer, requiere releer y releer, porque cada relectura encuentras cosas diferentes. Entonces finalmente no deja de ser un oficio que requiere saber de métrica, de ritmo, de rima, de tropos, de todo lo que estaremos hablando ahorita. Y que finalmente, insisto, y ya con eso termino, cada época se vale de ciertos argucias para expresar de la mejor manera lo que quiere decir, ¿no? Ahora nos sería ilusorio o tal vez utópico decir ponte a hacer sonetos, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. Porque me estás poniendo una cárcel, ¿no? Y entonces, en función de la libertad de expresión, creo que sí es preciso decir que nos hemos ido demasiado por la libre, demasiado por la tangente. Sería hipócrita no decirlo, ¿no? La poesía requiere un oficio, ¿no? Y en pos de esa escritura creativa libre, se ha perdido, se ha descuidado mucho estas cuestiones formales y estilísticas de la poesía. Sí, efectivamente. Nos hablas acerca de
hace un momento hablábamos de la estructura y mencionabas sobre los tropos. ¿Qué son los tropos? ¿Qué son las figuras retóricas? ¿Y qué consisten para que este poema pues salga bien? Y como dices tú, nos hemos ido por esa parte de que sea libre, entonces hemos dejado como que un poco aparte, alejarnos de estas figuras retóricas que obviamente son de suma importancia en un poema. Yo creo que, no sé, tal vez me voy a dirigir mucho a los que quieran o a los que pretendan o se interesen más por la poesía. Yo creo que hay que hacer un ejercicio interesante de agarrar un diccionario, agarrar, qué sé yo, tal vez Elena Beristain, tal vez Tomás Navarro, y sacar un listado de tropos, de pensamiento, de etcétera, ¿no? A propósito que depende también de la intención comunicativa, ¿no? Los hay de ritmo, ¿no? Los hay de significado, qué sé yo, ¿no? Entonces, hacer un ejercicio interesante sería sacar una lista de tropos y los que a ti tal vez si se te facilita más la rima o si se te facilita más cantar o la música es lo tuyo, el ritmo es lo tuyo, sacarlo, qué sé yo, o hacer una lista de anáforas. Como un ejercicio, porque finalmente eso es lo que nos hace o nos haría utópicamente acercarnos de nuevo más a los recursos formales de la poesía, ¿no? Entonces yo creo que lo que se tendría que hacer es un ejercicio tipo taller con uno mismo o en grupo, ¿no? Con los grupos de literatura, con los grupos de español en este caso, que de repente van a ver, muchachos, vamos a hacer una metáfora, ¿no? Entonces les das un montón de palabras y de repente pones esta palabra con esta, ¿qué suena? ¿No? Como un poco cadáver exquisito, un poco escritura automática. Entonces finalmente los tropos son juegos de palabras, ¿no? Finalmente es eso, ¿no? Claro que el juego no es inocente, ¿no? No. Finge quien dice que jugar es un juego, que la palabra juego o el sentido del jugar es inocente, ¿no? Claro que es un juego pensado, ¿no? Pero me refiero, lo digo juego porque no le quitas lo azaroso, ¿no? El azar es lo que hace que esto deje de ser una cuestión tan formal, ¿no? Que se convierta también en una cuestión divertida y lúdica, ¿no? Definitivamente el español creo que es uno de los idiomas en la que tiene suficientes tropos. Desgraciadamente o desafortunadamente sabemos que están ahí, pero no los utilizamos. Eso es lo que siempre veo, denoto cuando me estoy comunicando con mis alumnos, que lo saben, pero no saben qué es. Entonces, exactamente. Es que es inconsciente, ¿no? Sí, porque efectivamente es como un juego tan del lenguaje que de repente todos utilizamos tropos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando ingresamos a la universidad, de repente una amiga me dice, es que tú eres hiperbólica, ¿no? Obviamente, ¿no? Y sí lo asumo y lo hago, pero yo no sabía, ¿no? Yo no sé, en términos comunes y coloquiales soy una exagerada, ¿no? Pero en términos estilísticos y high, digamos, soy hiperbólica, ¿no? Por la hipérbole, y entonces eso nos da, digamos, un juego, ¿no? Le cambia el sentido y entonces le cambia como... Lo subes, digamos, un poco de nivel, ¿no? Hay que quitarnos la idea de que la literatura es como la última Pepsi-Cola del desierto, pero es cierto que requiere un rigor, ¿no? Requiere un conocimiento. Entonces sí, sería útil este ejercicio que te digo, creo yo. Recuerdo que en una ocasión una de nuestras maestras de la universidad nos hablaba o nos decía que nosotros también tenemos palabras técnicas, no solamente los médicos, no solamente... Claro. Sino también nosotros, y nos hablaba o nos decía acerca de las licencias poéticas, que obviamente se encuentran en el poema, en estos versos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Las licencias poéticas, sí suena como a las leyes, ¿no? Que están prescritas y amén, por siempre, jamás, ¿no? Pues mira, yo creo que hay una manera medianamente fácil de decirlo, ¿no? Conteo de sílabas básico per se, ¿no? Diptongos y hiatos, ¿no? Vocales que se juntan y vocales que se separan, y lo que ya se sabe, ¿no? Aguda se le agrega una sílaba siempre en la vida, esdrújula se le restará una sílaba igual, y grave se queda igual. Entonces,
Pues creo que más allá de eso, las licencias aparecen cuando, por ejemplo, tienes un conjunto de heptosílabos y no te conviene que haya un heptosílabo, y se le puede aplicar una licencia y va, ¿no? Pero tienes que ver todo el contexto del poema, ¿no? Para que tú decidas si se aplica o no la licencia, en este caso de una aguda, puede ser, o de un hiato, yo qué sé, ¿no? Dependiendo de lo que se trate. Yo, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? A menos de ser reiterativa, dependiendo de lo que quiera expresar o de la intención comunicativa, siempre hay una intención comunicativa, ¿no? No solo en la poesía, en todo, ¿no? Siempre uno tiene una intención con la que dice, hace y actúa, etc. Aunque lo conozcas o no lo conozcas, de ser consciente o inconsciente, pues siempre hay una intención. Entonces, dependiendo de esta intención comunicativa es que se decidirá o no se decidirá utilizar las licencias poéticas, pero a grandes rasgos las licencias poéticas son eso, ¿no? Entonces, son unos permisos, ¿no? Exactamente, ¿no? Que te funcionan siempre y cuando el contexto completo del poema te lo pida, ¿no? Y es eso, ¿no? Conteo de sílabas básico y per se, ¿no? Sabemos que en la poesía nos hablan el amor, la muerte, la vida, temas universales. Pero ¿qué pasa cuando llegan estas vanguardias literarias? ¿Qué crees que nos digan, nos quieran decir? Porque obviamente son épocas en las que el poeta quiere decirnos algo desde su manera de... Bueno, yo creo que los temas como tales no cambiaron ni en las vanguardias ni después, pero lo que sí tal vez cambia es el contexto, de nuevo, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial y casi antes de la Segunda, el desequilibrio es tanto que ya no te sirve el romanticismo como tal, ya no te sirve tratar de hacer una silva que sigue siendo muy romántica, que sigue, ¿no? un cantar, qué sé yo, un himno menos, ¿no? que viene desde los griegos, ¿no? Entonces, más allá de eso, lo que creo que nos dejan las vanguardias es un intento por que esa realidad trastocada, violenta, ya digamos más moderna, más tecnológica, en ese sentido, por decirlo de alguna manera, por ponerle un calificativo, nos deje una repercusión en lo que se está diciendo, ¿no? Tenemos, yo pienso ahorita en el estridentismo, en el surrealismo, ¿no? Que le debemos tanto a los poetas surrealistas, a André Breton, etc. Pero es más, es buscar la expresión no solo desde la belleza que está afuera, ¿no? Sino irse a lo interior, ¿no? Como lo hacían los surrealistas, buscar dentro de los sueños, buscar ya no tanto como lo hacían los románticos en el caos, ¿no? en el llegar al extremo sentimental, irascible y el Stromandrang de ¿no? me voy a cortar las venas, ¿no? Sino más que nada como en lo que está a mi alrededor, que insisto es caótico y que es una modernidad aparente, que ahora ya nos reiríamos de esa modernidad de los 20, qué sé yo, y pues tendríamos que ver cómo el estudiantismo, por ejemplo, en el caso de México con Maples Arce, pues nos habla de la locomotora, qué sé yo, de ruidos, ¿no? De máquinas que hacen ruidos, y en este caso me estoy acordando ahorita de Vicente Huidobro, que de repente no solo es como la realidad y los circundantes, sino él se va hacia el interior, y lo que pretende hacer es verse como un creador apegado a Dios, ¿no? Dice él, el pequeño Dios. Y pues creo que para sintetizar un poco, las vanguardias se van hacia lo interior, hacia lo que soy yo, a explorarme yo como ser creador, como ser onírico, como ser
sentiente, y vi otro, cómo la modernidad y lo externo me está impactando, cómo la realidad externa me está impactando, una realidad ruidosa, violenta, una realidad que se mueve, ¿no? Está plástica, ¿no? Hay que tratar, como el cubismo, ¿no? Hay que tratar de mover la realidad, porque esta realidad violenta y agresiva pues no me está gustando, ¿no? Entonces, frente a eso, no solo la poesía, sino también el arte en general, ¿no? La música, la pintura, ¿no? Sus vanguardias que tratan de alterar la realidad, sobre todo como lo ha sido siempre, porque la realidad no te gusta, no estás de acuerdo con la realidad. Finalmente el arte es finalmente no estar de acuerdo con la realidad, ¿no? Y hasta qué punto el arte te permite modificar la realidad, ¿no? Sea solo en un momento, en el breve espacio, ya sea de un texto o en una obra que quedará para la posteridad, ¿no? Pero finalmente es tu contribución que modifica la realidad, ¿no? Entonces la poesía no solamente la encontramos, también lo podemos encontrarlo en la escultura, en la pintura, en la música. Y si bien es cierto que también en la música popular encontramos ciertas estrofas que por su rima podríamos considerar poesía, ¿no? Pienso ahorita en el son jarocho o incluso en el rap, ¿no? Los raperos son muy buenos algunos para hacer rimas, ¿no? Y lo que en ese caso, por ejemplo, del rap da el ritmo es la rapidez con la que se va diciendo el verso y la rima, ¿no? Pero más bien es como la forma en la que lo vas versando, ¿no? Entonces, es decir, la rapidez o la lentitud con la que lo vayas expresando, ¿no? No en balde, ya que estamos en lo de la música, no en balde Bob Dylan ganó el Nobel de Literatura hace 2 años, ¿no? Entonces habría que pensar qué tan poéticas son las canciones de hoy día, ¿no? Con un referente no solo como Bob Dylan, ¿no? Sino como muchos otros, ¿no? O que la otra cuestión es qué tanto los poemas se han hecho canción, ¿no? Serrat, que le hacía canciones, que hacía canciones basado en poemas de Antonio Machado, ¿no? Y que además son bellas canciones que a partir de un poema que ya tiene un ritmo como tal se hacen canciones, y así como o poemas musicalizados de Miguel Hernández, o yo qué sé, ¿no? 50.000 ejemplos, ¿no? Y ya más allá de eso, qué tanto la letra de una canción que se pensó para un soporte musical como tal, qué tan poética puede ser, o qué tan común o a la vez tan ruidosa y tan molesta, ¿no? Por ejemplo, no podemos omitir el caso singular del reggaetón, ¿no? Que es de mucho ritmo, ¿no? Pero nada de letra, ¿no? Bueno, lo que hace, ¿cómo se llama de Calle 13, Rubén no sé qué, el letrista de Calle 13, que no es reggaetón, pero sí, sus letras siguen siendo interesantes en el sentido que tiene un contenido más allá del mero ritmo, ¿no? Que no le quita el ritmo bailable y singular que tiene, ¿no? La gramática tiene un arma de 2 filos. Nos sirve para bagaje cultural, es decir, para incrementar nuestro acervo y para mejorar nuestra capacidad expresiva, ¿no? Mientras más vocabulario tengas y mientras más recursos tengas para expresarte de la mejor manera, podrás ser más efectivo en el mensaje que estás dando, ¿no? Efectivamente. Pero también es cierto que de repente nos sirve para la pedantería, ¿no? De repente nos sirve para la humillación y la pedantería, ¿no? Entonces, y eso lo vemos en redes sociales, ¿no? Entonces, lo vemos constantemente en medios en los que la crítica facilista y barata de repente es tan enorme que apabulla, ¿no? Lo que haces al leer es incrementar consciente o inconscientemente la mayoría de las veces tu acervo cultural, ¿no? Tu vocabulario, para ponerlo en términos más llanos y básicos, gramática, vocabulario, ¿no? Entonces, no solo de palabras desconocidas, sino a cómo emplear o estructurar mejor las que ya están, ¿no? Cómo
estructurar oraciones básicas. Entonces, más allá, ya que nos vamos a que la palabra tendría que ser lo que nombra, ¿no? Que tendría que ser encarnada, digamos, que tendría que ser, no sé cuál es la palabra exacta, que tendría que ser realidad como tal, y no realidad en el sentido objetivo, triste y aburrido de la palabra, sino realidad como algo que se pueda decir, como algo que se pueda palpar. Entonces en ese sentido, en la medida en que algo sea, en que una palabra sea fidedigna y que sea real, pues podríamos hablar de que la lengua y la literatura son, finalmente, la lengua es el instrumento de la literatura. Sin la lengua uno no habla, sin la lengua uno no hace oralidad, ¿no? Que finalmente al hablar estás haciendo literatura oral, estás transmitiendo de una generación a otra, estás dando un legado, estás dando un mensaje que va a incidir en la realidad, ¿no? Y finalmente es ese instrumento al que llamamos lengua, la lengua española, la lengua inglesa, etcétera, y que parte mucho del contexto del país, etcétera, es el instrumento que nos permite comunicar algo, ¿no? Que nos permite llegar a más personas, ¿no? Vamos en la parte favorita de los entrevistados. ¿Qué autores tienes en mayor estimación? ¿Por qué? Y obviamente, ¿qué te han aportado a ti como lectora y ahora escritora? Yo creo que de la narrativa, pues lo poco que me ha logrado incidir, pues, podríamos mencionar autores como, y eso es reciente, Mario Bellatín, es mexicano, poco conocido, y que su literatura parte desde un ser homosexual, que se reconoce y se asume como tal, se acepta, y que además nos muestra pues todo la dificultad ética, moral, social que representa ser homosexual en un país como este de desigualdad, ¿no? Y de la narrativa podríamos decir también Ernest Hemingway, que me parece un autor tan poético, que es un narrador que es tan universal que resulta poético, ¿no? Por eso podríamos decirlo a él. De Hispanoamérica, Nicanor Parra, qué sé yo, podría darte otra lista grande de autores ya mexicanos. Hijo, es que me van a faltar un montón. López Velarde, el Universal, ¿no? Villaurrutia un poco menos, sinceramente, pero también José Carlos Becerra, qué sé yo. Entonces, te podría dar nombres a lo mejor así como... Pero a lo que quiero llegar es que tenemos normalmente una idea de la poesía como, ay, qué género romántico, sí, poemas de amor, ¿no? Y lo que me marcó, yo creo que algo que yo, por lo que me quedé casada con la poesía, fue cuando descubrí, además de los malditos de Mallarmé, de Rimbaud, de estos poetas descarnados y heridos, y etcétera, que sufren, ¿no? Todo poeta tiene una herida, dicen por ahí. La forma de ensuciar, digamos, el lenguaje, ¿no? De decir palabras que no suenan tan bonito, ¿no? De decir sustantivos, adjetivos que de repente suenan incómodos para las conciencias, ¿no? De repente incomodar, la capacidad de incomodar es lo que a mí me gusta de la poesía, ¿no? De repente. Y en ese sentido no puedo ser yo sin mencionar eternamente la eterna enamorada del poeta mexicano Eduardo Lizalde, ¿no? En ese mismo sentido está Efraín Huerta, tal vez, Jaime Reyes, qué sé yo, ¿no? Estos poetas que más allá de la forma, sin olvidarla, se centran más bien en la potencia expresiva, ¿no? Y en poemas que no son lo que normalmente consideraríamos como un poema de amor. No puedes prescribir o decir, no hables así,
o habla así, o todos los poemas son de amor, ¿no? Esas son ideas que nos han vendido, ¿no? O no puedes decir, aunque casi lo dudo, todo el reggaetón es malo, ¿no? Yo no conozco tanto de reggaetón, que si alguien conoce, díganme algo que sea. Bueno, es un prejuicio, ¿no? Finalmente ese también es un prejuicio, ¿no? Y estamos guiados mucho por los prejuicios, ¿no? Sí, estamos acostumbrados, como lo dijiste hace unos momentos, a dividir y decir esto es bueno, esto no, esto es elitista, entonces clasificamos. Que efectivamente poesía no es amor, no son palabras bonitas, el poeta lo que quiere es decir, reivindicarse, busca algo y también busca la manera de transmitirlo, en este caso a sus lectores.